Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Solicito nuevamente al comisionado Guerra su amable intervención para que nos presente una síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión 164/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral que somete a consideración de los integrantes del PIB. Bueno, el particular requirió el archivo digital en formato de datos abiertos que contenga el estado total del Padrón Nacional Electoral, la lista nominal de electores, con la información estadística de cada elector en versión pública y que contenga los siguientes datos: día, mes y año de nacimiento de cada elector, su sexo, su año de registro, su entidad federativa, su municipio, la sección electoral, la fecha de la emisión de su credencial, el código postal. Dicha información deberá encontrarse correlacionada entre sí, o sea, sin poner el nombre y el domicilio, que son las personales, y todos los demás datos de cada uno de los electores del padrón electoral y de las listas nominales. En respuesta al Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores comunicó al particular la clasificación como confidencial de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Lo previó ya que la Ley General, y también ya que en la Ley General también de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esa ley serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte para cumplir con las obligaciones establecidas. Asimismo, también que los lineamientos para el acceso, ratificación, cancelación, oposición y validación de los datos personales en posición de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores establece que son datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva y que forman parte del padrón electoral, aquellos que son proporcionados por los ciudadanos para realizar algún trámite de inscripción o actualización al padrón, y en consecuencia para la obtención de su credencial para votar e incorporarse a la lista nominal de electores. En tal sentido, el sujeto obligado comunicó al recurrente que la información que los ciudadanos proporcionen y se encuentra en posesión del Registro Federal de Electores es confidencial, razón por lo que no es posible permitir su entrega, salvo en los supuestos precisamente establecidos en la norma. Por lo tanto, existe un impedimento para proporcionar la información requerida por el solicitante, toda vez que, como se advierte, es de carácter confidencial. Por último, el Instituto Nacional Electoral facilitó al particular información estadística agregada del padrón electoral y la lista nominal de electores por grupos de edad, o sea, de tantos a tantos años hay tantos, ¿sí? De sexo, tantas mujeres, tantos hombres, ¿sí? Con fecha de corte del 25 de noviembre del 2016. El agravio del hoy recurrente es que se inconformó con la clasificación invocada por el sujeto obligado. Bueno, inicialmente para el estudio del presente asunto, la ponencia destacó que el padrón electoral consta de información básica de los varones y mujeres mexicanas mayores de 18 años que han presentado su respectiva solicitud para la emisión de su credencial para votar y que al mismo tiempo contempla los datos requeridos por el particular en la solicitud de información de mérito, a saber, o sea, el día y mes de año de nacimiento de cada elector, ¿sí? El sexo, el año de registro, la entidad federativa, el municipio, la sección electoral, la fecha de emisión de la credencial, número de emisión de credencial y el código postal. O sea, todos los datos que pidió el solicitante sí se encuentran evidentemente en el padrón electoral y en la lista nominal. Enseguida se analizó la respuesta emitida durante la sustanciación del presente recurso de revisión por el Instituto Nacional Electoral, en donde reiteró la clasificación como confidencial de los datos solicitados por el ahora recurrente con fundamento en el artículo 113, fracción primera de la ley en la materia, y a su vez aportó mayores elementos de convención para acreditar la procedencia de dicha confidencialidad, precisando que si bien el particular está solicitando acceso a datos
personales, entre ellos la fecha de nacimiento de cada elector, su sexo, su entidad federativa, su municipio, su código postal, su sección electoral y la fecha de emisión y año de registro de su credencial, lo cierto también es que no solicitó conocer el nombre de cada uno de los electores ni su domicilio. No obstante, al relacionar los datos requeridos entre sí, es posible hacer identificables a los titulares de tales datos al tratarse de información individual que concierne al ámbito privado de la persona, aunado a que fue recabada por el Instituto Nacional Electoral con carácter de confidencial conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De igual modo, indicó que el dato de sección representa la unidad geográfica mínima para la organización de la elección, de acuerdo a la clasificación que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para mantener actualizada la cartografía electoral, y agrego que existen secciones con muy pocos registros en los que se puede tener el riesgo de exponer información que permita deducir los datos de una persona en particular. Como ejemplo de lo anterior, señaló que actualmente se tiene el caso de una sección que solo tiene 8 registros, en donde solo se tienen de esos registros uno que sea mujer, o sea, de sexo femenino, por lo que al dar los datos que requiere el solicitante se haría totalmente identificable a la referida ciudadana. Ello en virtud de que se tendría acceso a datos personales como son ya la fecha de nacimiento, el sexo, la entidad federativa, el municipio, el código postal. O sea, aquí simplemente teniendo el sexo, pues ya sabría quién es. ¿Sí? Tiene la sección y tiene el sexo, pues es ella. ¿Sí? Y ya, bueno, puede saber, pues obviamente su municipio. Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores señaló en la respuesta complementaria en que momento que entregará en medios magnéticos a cada uno que entregará ahora en medios magnéticos a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de electores divididas en 2 apartados. Esto es nuevo, digamos, a diferencia de antes. El primero, que contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su credencial para votar al 15 de diciembre, y el segundo, que contendrá los nombres de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no hayan obtenido su credencial para votar. Por lo que, al dar acceso a los datos solicitados por el particular, o sea, si acá los tiene el particular, estos, y por otro lado los partidos políticos tienen la relación de nombres de los que tienen credencial, de los que no tienen, podrían ser utilizados para efecto de vincularlos con los nombres de los electores y en consecuencia ser identificables a los titulares de los datos personales. Vamos allá. Bueno. Perdón, estoy metiendo con... Es un dato personal, no está. Igualmente, el sujeto obligado señaló que no es procedente la entrega de la información de la base de datos del padrón electoral solicitada por el requerente, ya que aunque no se incluyan datos como nombres, apellidos, calle, número exterior e interior, colonia, entre otros, se trata de información que vinculada entre sí puede permitir la correspondencia con una persona en particular. Además, el Instituto Nacional Electoral, durante la tramitación del presente recurso, acreditó que al vincularse la información solicitada de datos de georreferencia como entidad, distrito, municipio y sección del domicilio reportado por el ciudadano, se puede poner en riesgo la confidencialidad de la ubicación y consecuente la identificación de un ciudadano. A efecto de robustecer la confidencialidad invocada en el Instituto Nacional Electoral, hicimos una prueba aquí muy interesante, estadística. Se efectuó un ejercicio con un área geográfica electoral, ¿sí?, la cual utilizamos la delegación Tlalpan, ¿sí?, pusimos la delegación Tlalpan y vimos que ahí hay una lista de aproximadamente 500,000 ciudadanos registrados que corresponden a esa delegación. Así empezamos a filtrar con los datos que el solicitante, el recurrente estaba pidiendo. Y entonces, al poner, obviamente ya la delegación, etcétera, nos fuimos y pusimos la fecha de nacimiento, el día, ¿sí?, el mes, día, mes y año de nacimiento. Y con eso lo que pasó es que se redujo esos de 1 a 25 electores. Después, al poner el sexo, teníamos ya solo 2 electores. Con lo cual, pues yo ya podría ser identificable, aunque no supiera el nombre, a esos 2 electores. Y lo hicimos con una sección grande, en el caso. Imagínense en estas secciones más pequeñas, donde hay 8 registros, y también bajo el riesgo que los partidos políticos tendrán los nombres y podrían cruzar. Consecuentemente, y estos ejercicios que se hicieron aquí en el instituto, en la sala,
digamos, el solicitante tiene los pantallazos, perdón que use esa palabra, así se llama, de cómo fuimos filtrando la información y cómo sí se puede hacer identificable a la persona, aunque no tengamos su nombre, su calle, su domicilio, etcétera, etcétera. Consecuentemente, se considera que con fundamento en lo expuesto en el artículo 103, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, resultaba procedente de la clasificación como confidencial efectuada por el Instituto Nacional Electoral respecto a los datos solicitados, debido a que al facilitar tales datos personales se harían identificables a los titulares de los mismos, aunado que se entregó al particular la correspondiente resolución de clasificación, todo dentro de la secuela desarrollada en la resolución en su cuenta. O sea, si finalmente primero se le habían reservado, ya con estas diversas audiencias y estas diversas pruebas, lo que sí, digamos, quedó más claro y se le comunicó al solicitante fueron todos estos motivos, razones, algunos de índole estadístico, estos pantallazos, por poner la palabra nuevamente, que demuestran de alguna forma que al entregar esa información, aunque no tenga datos personales directos, sí puede, digamos, hacer identificables a las personas con esa información. Y todo esto se le hizo llegar al recurrente, así como la propia acta del Comité de Transparencia, donde se clasificó dicha información. Por ende, el sentido que se les propongo es sobreseer el presente recurso de revisión, dado que el Instituto Nacional Electoral satisfizo la solicitud de acceso a la información pública de mérito y por ende se garantizó el derecho al acceso a la información que asiste al recurrente mediante respuesta complementaria, donde se hicieron todas las explicaciones, motivaciones, fundamentaciones y puntualizaciones de tipo estadístico que permiten, digamos, aseverar que evidentemente dar esa información sí hace identificable y por lo cual es información confidencial. Considero oportuno presentar este asunto en la sesión del día de hoy, con el fin de destacar la importancia de resguardar la confidencialidad de los datos personales de los mexicanos mayores de 18 años que obran en el padrón electoral a cargo del Instituto Nacional Electoral. Cabe destacar que por disposición legal los datos que los ciudadanos proporcionan o proporcionamos al Registro Federal de Electores en cumplimiento de las obligaciones que les imponen la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas en la referida ley en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de un juez competente. En ese sentido, y derivado de una nota periodística que se aprecia que en abril del 2016 el Instituto Nacional Electoral interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia por el uso indebido de la lista nominal de electores luego de detectarse en el portal de Internet de Amazon en Estados Unidos una copia idéntica de la lista nominal que fue entregada a los partidos políticos el 15 de febrero del 2015. Asimismo, en tal nota se destaca que el Consejo General del INE aprobaría un acuerdo para limitar la entrega de los partidos políticos de información sobre los electores tras confirmarse que los datos de 94,5 millones de mexicanos se filtraron a una página de ventas de una empresa estadounidense. Asimismo, de una nota periodística obtenida del Universal se advierte, por ejemplo, que en noviembre del 2016 el Instituto Nacional Electoral detectó la presunta filtración y difusión en un portal de Internet de la lista nominal de electores de Baja California con los datos de clave elector, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, lo que dio pie al inicio de diversas investigaciones para determinar si se trata de un fraude en materia electoral. A su vez, de diversas notas periodísticas se desprende que en el ejercicio del 2012 la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal inició una averiguación previa por una denuncia de hechos que refiere a la presunta venta del padrón electoral en el barrio de Tepito. El inicio de la investigación se basa en una publicación que detalló la presunta venta del listado por 15,000 pesos de todos los ciudadanos incluidos en el Registro Federal Electoral, en el que se detallan nombres, domicilios y claves de elector. Así adquiere una importante relevancia el resguardo de los datos personales de los ciudadanos mexicanos que obran en el padrón electoral, con el objeto de proteger la privacidad de todos los que estamos registrados ahí, pues el mal uso que se les ha dado resulta evidente y constante, todo con lo cual el pronunciamiento sobre su confidencialidad que se hace de este instituto resulta fundamental para apremiar a las instituciones y partidos encargados de su resguardo a que se hagan lo más eficientes las medidas para proteger esta información tan sensible para todos los mexicanos. Es de resaltar que el Instituto Nacional Electoral es un nuevo sujeto obligado, bueno, ya no tan nuevo, pero de los que entraron nuevos,
que cumplió con los procedimientos previstos en el artículo 140, con el cual obliga a fundar y motivar, y creo que lo hizo de forma excelente, las clasificaciones de información con el objeto de dotar certeza al particular. ¿Sería cuánto? Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.